following the eye, was 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 following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turned round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little Ahí está la salida, José Salvador Heroal. Suerte a todos y vamos a ir recordando los componentes de cada trainera. Darío, que está como entrenador, pues así en fuerzas. Como patrón le tenemos a Iker de Linde. Por él está Urchi Chávez. En la banda de Babor, Aitor Alzaga, Beñat Recarte, también Andoni Ralskain, también Beñat Monarriz, Andoni Ioski y también Alexander Izaguirre. En la banda de estribor ahí están John Antonio, también está Ekais Guartemendía, Alexander Gómez, Ander García y Yoso. En la calle número 2 está Portugalete, entrenador Juan Antonio, y también tenemos ahí como no como patrón John Larrinaga, en el Proel John Ander Bayón, en la banda de Babor Aichol Velasco, Andáis Campo, también Diego Uribe, Marcos Abascal y Xavier Escobar y Ander Ruiz. En la banda de estribor Agal del Salvador, Diego González, Abraham Cañero, Miquel Pipaón, Miquel Díaz y Ander Angulo. Esos son los componentes de Portugalete. Vamos con la tercera embarcación, que está por la calle 3, que se sitúen ustedes, y comprobamos como entrenador Miquel Piña. Está como patrón Asier Mugarza. En la proa tenemos a Aris Irigoyen. En la banda de Babor, Aitor Sistiaga, Beñat Damio, Miguel Pina, Unai Portela, Aitor Portela y Noan León. En la banda de estribor, Unai del Río, Carlos Gallardo, Kiko Govantes, Martín Roy, José Daniel y Ivonne Lanza. Vamos con la última embarcación, que es la de Busturia, que está en la calle 4. Recordemos que su entrenador es Iker Gallastegui, aquí por aquí. Iker Goicoechea. Es que este papel ahí es que se nos vuela un poquito, pero bueno, vamos a recordar también que está como patrón Asier Arego. Por él le tenemos a Miquel Onco, madre mía de mi alma, Armen Martija, también a Urco Barrena, Joseba Arevalo, Eneco, Atucha, Iker Goicoechea y Ander Gómez. En la banda de estribor, Ander Zubiaurre, Aitor Olaeta, José Antonio Domínguez, John Adrasturi, John Urizar y Hugo Alcalde. Bueno, esos son los componentes de Busturia Aldea, que está corriendo por la calle 4. Scars of red tied round their throats, to keep their little
they're tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow. Tira, horrentxe dagoeneko traineruak lehenengo ziaboga hori egiten ikusten ditugu. Eta laster, izango ditugu hementxe eskuetan denbora ofizialak eta izango dizuegu zeintzuk izan diren bakoitzaren denborak. Lehenengo ziaboga hori egiten traineruak eta bigarren luzeari ekiten. Bueno, gauza bitxia baina, lau traineruek batera egin dute ziaboga hori, beraz, 5 minutu eta 32 segunduko denbora lau traineruek egindakoa. Laurek, diogun bezala, ziaboga hori batera egin dutelako. Bueno, como dice mi compañero Javier Nendía, las ciabogas han sido todas a la par, 5.32 en esta ocasión, cada barco. Recordemos que todas han hecho la ciaboga al mismo tiempo. Veremos a ver lo que ocurre en la segunda ciaboga. Trainerua dagoeneko, bigarren luzean sartuta bete-betean eta bigarren ziabogarako bidean. Lehenengoa, diogun bezala, denbora berean egin dute guztiek, 5:32an egin dute guztiek eta ia bigarren luze honetan, aldeak ikusten bitugun, batera doazen, palez pare doazen, ikusiko dugu baina bigarren txanda honetan, lehia bizi-bizia ikusten ari gara lau traineruen artean. Gofrit Hondarribia, Portugalete, San Juan eta Busturialdea arraunean. Vienen hacia afuera, no vienen por tierra. Es la que viene primero de la calle 4, ¿eh? Sí, la calle 4 viene en primera posición, esa es la impresión que da. El de arriba se ha quedado un poquito por la calle 1, viene en este momento por la calle 2, podría venir, pero el resto están por... Batoz urbilduz lau traineruak eta parekotasuna egon badagoela ikusten dugu, denak ere batera ikusten bitugulako lerro horretan hemendik begiratu ezkero behintzat, eta ikusiko dugu ziabogan alderi dagoen ala ez, baina lehenengo hori laurek batera egin dute 5:32ko denbora horretan. Orain ere, bigarren honetara ere parez pare heltzen ikusten ditugu eta aldetxoren bate edo beste egon badago traineruen artean, laster esango dizuegu. Hondarribia viene por la calle 1, Portugalete viene en cuarto lugar, en tercero ahí viene por San Juan Puerto en un pañuelo, Busturialdea y Hondarribia primero y segundo, Hondarribia primero y su cámara. Vamos a ver las olas. Y se lo ve parecido, pero a lo mejor le saca más una trainera, porque eso es lo que
Ziabogan aldetxoa bai egongo dira, batzuk aurrerago besteak atzerago ikusiko dugu, ematen du bat, hortxe Hondarribia eta Busturialdearen artean dagoela hortxe lehia, baina Hondarribia izango da lehenengoa Ziaboga honetan, Hondarribiak bere Ziaboga hori, 34. Busturialdeak oraintxe ingo du baiteren, 37. eta Portugalete eta ostean San Juan, horrela izango dira beraz, Ziabogak, denbora ofizialak, gazter emako izkizuego, apaurralariok! Se va largamente, segundo. Dentro de unos instantes nos van a dar los tiempos de cuál será esta segunda Ziaboga y ya hemos tomado nota y en primera Hondarribia, en segundo lugar ha estado Busturialdea y a la par puede ser Portugalete y San Juan. Los tiempos nos van a decir enseguida los jueces de la mar, a ver quién nos cuenta cómo ha quedado la tercera y cuarta. Calle 4 va arriba, calle 4 va en segundo, primer lugar, y por la calle de centro poblador Portugalete ocupa la tercera plaza. Vamos, Jesús, equipo adelante. Esan dugun bezala, Hondarribia izan da lehenengoa bigarren Ziabogan 10 minutu eta 35 segunduko denborarekin. Busturialdeak egin da bigarren, 10:29 beraien denbora. Portugalete izan da hirugarrena, 10:43ko denboreagaz, eta San Juan izan da hirugarrena, 10:45 beraiek egindako denbora. Efectivamente los tiempos ya son comprobados y en primer lugar ha sido la tenida de Hondarribia con 10:35, en segundo lugar Busturia con 10:30 y ya en tercer lugar ha sido Portugalete con 10:43 y en cuarto lugar con 10:45 para San Juan. Horrela beraz, denborak bigarren Ziaboga honetan diogun bezala. Eta bueno, ikusiko dugu, orain dagoeneko luze honetan, azken aurreko luzean bete-betean sartu bira traineruak, hirugarren luzea dagoeneko, eta hirugarren Ziabogarako bidean. Al hilo de lo que decía Juan Gondra, mi gran amigo Juan, pues estoy totalmente de acuerdo. Si nosotros estamos en línea con las balizas de tierra y muchos están en línea con las balizas de fuera porque está donde tienen que estar en balizas exteriores, los jazz de Monchi, los jazz nuestros son exactamente no oficiales porque no somos oficiales. Hauxe beraz, bigarren txanda, KE2 ligako traineruen artean, eta azken txandan esango ditugu gero, Orio Baby Auto, Castro, Canteras de Santullán, Getxo eta Bermeo B Abia dagoeneko prestatzen, berotzen, entrenatzen ikusten ditugu azken txanda parte hartzeko esandako lau traineruak. Como dice mi compañero, vamos a recordar también que ya en la cuarta y la tercera de esta ocasión serían Orio, Castro, Canteras, Getxo y, como no, Bermeo B. Esto será, lógicamente, después de terminar esta segunda. Veremos a ver lo que acontece en esta tercera Ziaboga. Yo el viernes le dije ikusten gaude, lau traineruak badoaz alabai hirugarren Ziaboga horretara, metro batzuk falta bira heltzeko, eta gero dagoeneko azken luzean sartuko dira eta lehia bizi-bizian azkaneko metroak egiteko helmugaraino arraunlariak fin indartzu eta kopera guztia.
Eta dagoeneko hortxe beraz, ziaboga egiten ikusten ditugu bai traineruak. Eta azken luzeari berehala ekingo diote. Denborak, laster emako bizkizuegu. 44. Peor que AN, San Juan peor que AN. A todo. Eta hirugarren ziabogan Hondarribia izan da lehenengoa, 16 minutu eta 28 segunduko denborarekin. Bigarren Busturialdea, 16:30 beraik egindako denbora. Hirugarren Portugalete, 16:17 eta laugarren San Juan, 16:44 izan da beraien denbora. AN 21:58, Bueno, esta tercera ciaboga tenemos ya los tiempos. En primer lugar ha tomado Hondarribia con 16 en 28, en segundo lugar ha quedado Busturialdea con 16,30 y también en tercer lugar está Portugalete 16,37 y San Juan con 16,44. Hori exe beraz, denbora ofiziala momentu honetan, eta diogun bezala, azken luze honi Hondarribiak ekin dio aurretik, eta azken luzean ikusiko dugu alde horiei eusten dien ala ez. Aldeak olako xabira, ez dira handiegiak egia esan, 16:8 Hondarribiak, 16:10 Busturialdeak, 16:17 Portugaletek eta 16:44 San Juanek. Viene de arriba, por la 3, por la 4 viene, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Viene hacia allá. Viene de arriba por la 3. El de aquí, el de arriba es el de aquí. Es el primero de arriba, es el de aquí. El otro es el de Viene por la 3. el de arriba viene primero, viene de la 3 a la 4. Va, en lugar de allá para acá, va buscando allá. Va Va para buscando atrás. popa. Va delante de San Juan. Va por la calle de San Juan. Va justo delante de San Juan. Y Portugal. A mí antes de que se vaya, Alexa, a mí antes de que se vaya de verdad, es que me puedo... Vamos a volverlo con Isio. A mí que me pasa. Efectivamente se van aproximando las tripulaciones, pero aquí un poquito el problema que hablábamos antes, Chema Garmendia, queridos compañeros, vienen buscando la calle 3, 4 y 5, porque el de arriba en este momento ocupa la calle 3, 4, vienen buscando todos hacia allá, hacia la parte del exterior y decir que la lucha es tremenda. El de arriba viene mandando la regata ni su cámara. Sí, Hondarribia dando la regata. Pasa a favor de Hondarribia. Todavía viene Portugalete, que está entre Hondarribia y Busturialdea. La situación está clara, Hondarribia viene en primera posición, segundo viene Busturialdea, tercero viene por la banda de Estibor, de Hondarribia, viene Portu, pero Portu viene igual 2 o 3 o 4 veces por detrás, es difícil de calibrar, y en última posición viene la tripulación de San Juan. San Juan viene el último, pero repito, viene buscando la calle, Chema, 3, 4 y 5, contéstame que tengo tiempo, Chema, adelante. La chavala es la mayor, ¿no? Que a qué hora te vino el baile. Tira badagoeneko traineruak azken metroetan helmugara heltzeko eta hortxe Hondarribia eta Busturialdearen arteko lehia ikusten dugu eta atzeratxoago beste traineru biak ere ikusten ditugu, ya nola dagozen kontuak. Está Busturialdea ahora echando a Hondarribia de su calle, porque iba Hondarribia por las 4, está Busturialdea echando a Hondarribia y en este momento Busturialdea primero. Busturialdea primero, queridos amigos. Vamos a ver, Hondarribia viene segundo, tercero viene Porto y cuarto viene San Juan, pero muy atrás San Juan. Madre mía. Eta hortxe Busturialdeko trainerua aurretik ikusten dugu lasago dugu eta Hondarribia bigarren tokian ere ikusten dugula. Beraz, Busturialdea
izango da irabazlea, bigarren txanda horretan azken metroetan dagoeneko. Eta hortxe, Busturialdea txanda hau irabazita, Hondarribia oraintxe bertan sartzen, ozean Portugalete izango da hirugarren lekuan eta San Juan izango da laugarren tokian. Bigarren txanda honetan, oraintxe bertan Portugalete lana amaitzen, txaloa guztientzat nola ez bat, eta San Juan azken arraukadak, azken palakadak ematen, oraintxe bertan helmugan sartzeko, txaloa San Juanentzat! Primero, Busturialdea, 21-35-10. Segundo, Hondarribi, 21-39-26. Tercero, Portugalete, 21-32-32.